Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar nuestra palabra el día de hoy, o la palabra del Señor, mejor dicho, el día de hoy. Y vamos a hablar sobre un tema que tiene mucha importancia para nosotros como iglesia. Sobre todo, haciéndonos la pregunta, si habrá alguna relación entre el cielo y la tierra. ¿Habrá alguna relación del cielo y la tierra en cuanto al tiempo y la eternidad? ¿O es lo mismo que vivimos aquí en la tierra como se vive en el cielo? ¿Qué relación puede haber o qué no relación puede haber tanto en el cielo como en la tierra? Vamos a abrir nuestras Biblias. Yo les invito por favor para que busquemos en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al versículo 12. Y creo que este pasaje lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos leído muchas veces, y es con respecto al Sermón del Monte, y que el Señor Jesús habló de 10 bienaventuranzas. Vamos a centrarnos en una bienaventuranza del Señor Jesús, pero quisiera que leamos estas bienaventuranzas para darnos una idea, para que tengamos un mejor panorama de lo que el Señor Jesús habló de ese sermón en ese monte. El versículo 1 nos habla la palabra de Dios diciendo: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, dice el Señor, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y termina diciendo estas bienaventuranzas a nuestro Señor Jesucristo en dos palabras muy importantes, que son: gozaos y alegraos, dice el Señor, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos. Note que estas dos palabras hablan con respecto a la palabra bienaventuranza. La palabra bienaventuranza significa doblemente ser feliz. Dos veces ser feliz. Bienaventurados o bienaventuranza significa dos veces ser feliz. La bienaventuranza terrena, hablando del tema, si habrá alguna relación entre el cielo y la tierra. La bienaventuranza terrena es la felicidad y es la vida. El Señor Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10 nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Note que dice vida y en abundancia. Dos veces felices, doblemente ser feliz. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Repito, o la forma de expresar una bendición. En el original hebreo, la palabra bienaventuranza o bienaventurado significa rodilla.
Y esto es, valga la redundancia, estar arrodillado, y se hacía cuando se iba a recibir una bendición. En el Antiguo Testamento nos narra la palabra de Dios con respecto a Jacob. Jacob, cuando estuvo en Egipto, cuando su hijo José lo trajo a Egipto juntamente con todos sus hermanos, le pidió a su padre Jacob que le diera una bendición. Y José lo que hizo fue arrodillarse delante de Jacob para ser bendecido por su padre. Dos veces ser feliz significa la palabra bienaventurados o bienaventuranza. Y quisiera que nuevamente retomamos el versículo 4, donde dice: bienaventurados los que lloran. Estamos en un tiempo de mucho lloro. Estamos en un tiempo en el cual estamos como familias, como iglesia, solamente pensando ¿cuándo vamos a ser libres? Entre comillas digo esto, ¿por qué? Porque no tenemos la libertad total de salir a la calle y de hacer nuestra vida como la hacíamos antes. Y en nuestros hogares ha habido lloro, ha habido tristeza, ha habido dolor. Y no digo con eso que no hayamos reído, que no hayamos estado alegres. Pero han habido noticias muy fuertes, enfermos de familiares, enfermos de hermanos en la iglesia, decesos que han habido. Y eso entristece el alma. Y estamos en el tiempo donde dice el Señor Jesús: bienaventurados los que lloran. ¿Por qué lloramos mucho en la tierra? No sé si se ha puesto a pensar en eso. Desde que nacimos, la primera expresión o la primera palabra, si puede decirse palabra, que expresamos es un lloro. Cuando recién nacimos. Y cuando alguien está en algún lecho de dolor o en algún lecho ya en el último momento, también hay lloro. En todo momento de nuestras vidas hemos llorado. ¿Por qué lloramos mucho en la tierra? El Señor Jesús nos dice: bienaventurados los que lloran. ¿Será que tenemos que llorar y tenemos que ser doblemente felices llorando? Se llora de alegría también, se llora de tristeza. Y me atrevo a preguntar algunas cosas, hermanos, hermanas. ¿Hemos llorado a causa de nuestros pecados? ¿Cuántos de nosotros nos hemos afligido? Nos hemos puesto a pensar que estoy pecando, que soy pecador y que ese es motivo de llorar, porque no puedo dejar el pecado. O lloramos porque no tenemos la semejanza al carácter de Cristo en su santidad. ¿Nos hemos puesto a pensar eso también? Hemos llorado porque no nos parecemos como debemos de parecernos al Señor Jesús en su carácter, en su santidad. Él fue perfecto, Él fue santo, nunca pecó. Nos hemos puesto a pensar si lloramos a causa de la poca piedad y la falta de amor hacia Dios en esta tierra. ¿Cuántas gentes hoy en día, aún estando en sus casas o fuera de sus casas, siguen haciendo su vida como si no pasara nada? Como si allá afuera el dolor que hay en los hospitales, en las casas con los enfermos, eso se llama insensibilidad.
Lloramos porque no somos felices al 100%, porque no lo somos. ¿O sí lo seremos al 100%? ¿Somos felices? ¿Por qué llegan a llorar los ricos si lo tienen todo? Y llegan a llorar incluso cuando pierden a algún ser querido. Llegan a llorar incluso cuando pierden su fortuna. E incluso lloran porque no disfrutan de su familia a causa del trabajo. ¿Por qué llorarán los pobres? Trabajan mucho y ganan poco. Y estoy generalizando. Hemos llorado, hermanos, hermanas, a causa de que no terminan los robos. Aún con esta pandemia hay robos, hay saqueos. ¿Lloramos por eso? ¿Lloramos porque han violado mujeres? ¿Lloramos porque el pecado ha crecido cada día? Nos lamentamos de eso. El profeta Jeremías le llamaban el profeta llorón, porque él veía el dolor, veía con tristeza cómo se movía el pueblo, y aún hablándoles, aún profetizándoles, el pueblo no entendía. Noé mismo lloraba, casi suplicándoles desde aquel tiempo, antes del diluvio, para que entraran al arca, y no hicieron caso. Llegamos a llorar porque el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, tiene el control de este planeta Tierra. Hay tantas cosas por las que no lloramos, o no sé si usted lo haga, llorar porque hay tanto pecado en el mundo, tanta idolatría, tanta brujería, tanta droga. Hermano, hermana, lloramos porque ha aumentado la apostasía y se han levantado falsos siervos de Dios. Hoy en día solamente oímos al hombre, escuchamos al predicador, escuchamos al pastor, escuchamos al profeta, al apóstol. La pregunta es si lloramos al saber que la Biblia nos advierte de estos tiempos que estamos viviendo. Mire lo que dice 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No sé si me escuchó. Algunos apostatarán. El apóstata no es el que no es cristiano. El apóstata es el que fue cristiano. Y dice que algunos apostatarán. ¿Cuántos de nosotros queremos escuchar palabra de Dios, palabra de Cristo, pero fundamentada en la palabra de Dios? Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 11 versículo 13. Porque los tales, dice el Señor, el apóstol Pablo, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Preguntémonos, por favor, y busquemos respuesta en la palabra del Señor, si hoy todavía deben o tienen que existir los apóstoles. Lo acabamos de leer. O Mateo 24, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Estamos en los tiempos de todavía hay profetas. No estoy aseverando nada, no estoy asegurando si sí o no, solamente le estoy preguntando, y es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que saber escuchar, saber entender lo que nos están hablando, lo que nos están predicando.
Dios le habló al profeta Ezequiel diciéndole: y llevarán ambos el castigo, dice el Señor, de su maldad, como la maldad del que consultare al profeta, así será la maldad del profeta. O sea que tan malo es escuchar al profeta como saber que el profeta está hablando y que no se está cumpliendo la palabra de Dios. Y usted dirá: ha hablado de los apóstoles, de los profetas, ¿y qué hay de los pastores? Y aquí puedo yo ponerme en evidencia, porque el Señor Jesús en Juan capítulo 10, versículos 1, 2 y versículo 12, escuchen lo que dice el Señor: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese, dice el Señor Jesús, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y el versículo 12 dice: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, las saca de la iglesia. Dice: más el asalariado. Y voy a decir algo que es muy delicado, sobre todo en nuestros tiempos. No puedo entender, de verdad, créame, que cómo es posible que, estando en esta situación de la contingencia que estamos viviendo, y todavía hay algunos siervos, pastores, apóstoles, no lo sé, que dicen que mandan su número de cuenta para que sigan diezmando, sigan ofrendando. Creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque no es la necesidad que solamente esté padeciendo el pastor o el apóstol, el profeta, sino la iglesia misma, que no tiene esa economía y que estamos en una situación difícil económicamente hablando, y todavía piden que depositen sus diezmos. No puedo entender eso. No logro entenderlo. Dice el Señor que todo tiene su tiempo. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que enseñan falsamente la palabra de Dios, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, dice el Señor, destrucción repentina. Y Gálatas capítulo 1, versículos 9 y 10, dice el Señor: como antes hemos dicho, dice el apóstol Pablo, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Usted sabe muy bien qué significa la palabra anatema. Significa maldito, maldición, malo. Y termina diciendo el apóstol Pablo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No podemos negar que el dinero es importante para nuestras vidas. No podemos comer, no podemos vestir, no podemos pagar una renta si no tenemos la economía requerida. Pero tampoco podemos oprimir y exigir a la iglesia, a los hermanos, hermanas, que tienen que diezmar. Usted debe de saber que el diezmo es voluntario, no es exigible, es voluntario. Sí es bendición, totalmente bendición.
Todo esto que le estoy hablando es esta relación que hay en la tierra. ¿Tendrá alguna semejanza en el cielo? En el cielo nosotros vamos a diezmar, vamos a ofrendar, vamos a dar dinero, vamos a tener vestido, casa, alimento. ¿Habrá alguna relación entre el cielo y la tierra? Todo esto es lo que estamos viviendo en la tierra. El Señor Jesús jamás se movió por el dinero. El Señor Jesús jamás se movió por un techo. Ya estando en su ministerio, Él nunca dijo, voy a ir a mi casa, vengan a mi casa. O tampoco dijo, vamos a comer en el restaurante. Tampoco era nuestro Señor Jesús del tipo de vestimenta lujoso como lo eran los fariseos, los saduceos. Estos ministerios que acabo de mencionar y que están en de la iglesia. En el cielo llegaremos nosotros como pastores, como profetas, como apóstoles, llegarán, nos verán así. Los hermanos, las hermanas que estén en el cielo, cuando así pase, me dirán pastor, o le dirán a aquel apóstol o a aquel profeta, o dirán como en muchas iglesias así se mueven. Si no tienes los dones, no tienes a Dios. Y tenemos que despertar. Y tenemos que pedirle al Señor mucha iluminación de su palabra. Mucha luz de su palabra a nosotros. Salmos. Dice el Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Hermano, hermana, dice la palabra de Dios, Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8. Dice que el amor nunca deja de ser, ni dejará de ser el amor de Dios. Pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas. Y la ciencia se acabará. Aquí en la tierra. Los dones y ministerios cesarán aquí en la tierra. No van a entrar al cielo. Los dones no son sinónimos de salvación. Si no tengo un don espiritual, entonces no soy salvo. Y si tengo un don espiritual, o tengo 10 o tengo 20 dones, soy salvo. Dice el Señor que las profecías se acabarán, no más profetas. Y cesarán las lenguas, no más dones. Y la ciencia se acabará, la tecnología se va a terminar. Y hoy en día está en aumento y en aumento. ¿Habrá alguna relación de esto que hay en la tierra, en el cielo? ¿Dónde se origina estos males? ¿Dónde se origina este llorar, este lamento? ¿Dónde se origina todo esto que estamos viviendo hoy en día, como usted y yo sufrimos en la carne, en nuestras mentes y pensamientos? Hay tantas cosas que le preguntamos a Dios, ¿cuándo va a terminar esta pandemia? Él tiene la respuesta de todo. Nosotros quisiéramos que ya, pero algo empezó en la tierra y empezó o surgió el mal en un solo hombre. Génesis 3, versículo 10 dice, Él respondió, oí tu voz en el huerto, escuche por favor esta palabra, y tuve miedo. Estuve investigando lo que es el miedo.
Adán no conocía el miedo, no sabía qué era el miedo. Adán no sabía qué era la muerte, no existía, no debía de existir la muerte en él. No debía de existir enfermedad en Adán. No debía de existir mentira en Adán, no debía de existir nada de malo en Adán, nada. Pero cuando él desobedece a Dios, comiendo de aquel fruto del árbol que le dijo Dios que no comiera, fue y se escondió. Y cuando Dios le habló, le dijo: tuve miedo. El miedo es una emoción primaria que genera cambios fisiológicos, como son palidez, temblor, sudoración, escondernos en nuestras camas, en nuestras recámaras, en el momento de un ritmo cardíaco. Perdemos la noción del tiempo. Altera la presión arterial alta o baja, o presión sanguínea. Y escuche también, entre todos estos síntomas, el llorar. El llorar. Bienaventurados los que lloran, dice el Señor Jesús. Adán, yo creo que lloró. En el huerto no existía el lloro. En el huerto no existían las lágrimas. Pero creo que Adán y Eva lloraron. Y dijeron Adán y Eva, dijo Adán, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? ¿Cuántos de nosotros nos presentamos desnudos delante de Dios? Y no me refiero en el sentido vestimenta, sino desnudos en cuanto al pecado. Adán se sintió desnudo, se vio desnudo, vio la desnudez de su esposa. Ambos se vieron desnudos y tuvieron vergüenza porque pensaron: nos va a ver Dios y va a ver que estamos desnudos. La desnudez es el pecar ante los ojos de Dios y se llega a perder la gloria misma de Dios. La palabra gloria significa la presencia de Dios. Esa presencia que nos rodea, que nos dignifica y que a la vez, cuando estamos en pecado, quedamos expuestos a la deshonra y el ser avergonzados delante de Dios y de los ángeles. Por eso nos vestimos, para cubrir esa vergüenza caída, para cubrir esa desnudez de aquel hombre que cayó. Un hombre que era inocente, no conocía el pecado, ni Eva. Y este es el principal motivo del cual nadie debe de andar desnudo, y me refiero en el sentido espiritual, pecando delante de la presencia de Dios. Hay una palabra en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por favor, recuerde esta palabra temor. En el hebreo, en el original, la palabra temor significa no defraudar a Jehová, no fallarle a Dios. Porque termina diciendo el versículo: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza de Dios. En la tierra empezaron estos males por un hombre, Adán. Esto es todo lo que ha pasado en la tierra, y hay mucho más. Sería casi interminable mencionar todo lo que hay de pecado en la tierra, y nada que ver con el cielo. Por eso el tema es si habrá o habría alguna relación entre el cielo y la tierra.
en cuanto al tiempo, en cuanto a la eternidad. El pecado entró por un hombre, pero por un hombre también entró una nueva vida, y su nombre es Jesús. Bendiga y glorifique el nombre de Dios, hermano, hermano. He estado estos días, vaya que si tenemos mucho tiempo para pensar, he estado pensando mucho en mis familiares que han dejado este mundo, familiares de mi esposa. Y anoche platicaba con una hermana y me decía que en estos días recordaba mucho a su hermano que falleció hace un año. Yo vi la foto ahí en el Facebook y le pregunté si era reciente o ya tenía tiempo, y me dijo, no, ya falleció hace un año, pastor. Pero como si fuera hoy, lo estoy recordando. Qué tremendo es perder un ser querido. La muerte es inevitable. La muerte no tiene edad, no tiene tiempo, no tiene fecha. La muerte tiene una caducidad. Adán no debía de haber muerto. Estaba en la eternidad delante de Dios con Eva. Hermano, hermana, yo le invito para que nos estemos preparando para ir a casa. Y cuando decimos ir a casa es ir a donde está nuestro Señor Jesús. Él nos dice, y mire lo que hay en el cielo, hermano, hermana. Nada que ver con relación a la tierra. En la casa de mi Padre, dice el Señor Jesús, muchas moradas hay. Si así no fuera, dice Él, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, dice Él, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Estamos preparados para ir a casa? Yo quiero estar en casa. Vendrán cosas más terribles que estas que estamos viviendo. Y van a venir. Para ir a casa tenemos que pedirle a Dios que nos santifique. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, hermano, hermana. Hay doctrinas, hay ideas, hay enseñanzas que dicen que solamente el alma y el espíritu se va, sí, es cierto, y el cuerpo no importa, el cuerpo ya se fue. Pero dice aquí la palabra de Dios, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, esta carne que se revela tremendamente en nosotros. Pablo bien lo dijo en Romanos 7. Lo que no quiero hacer, eso hago. Con mi mente sirvo a Dios, pero mi cuerpo se revela. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, dijo Pablo. Y que esto no sea ocasión para justificarnos o pretextar que somos carne. Claro que lo somos. Pero esta carne tiene que morir. Pablo mismo también lo dijo. Cada día muero en Cristo Jesús. Por eso dice él, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso sin mencionar a Pablo? Que Francisco Herrera,
que mi esposa, que usted que me está escuchando, que los que estamos oyendo esta palabra, que los que sabemos que Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia, debamos decir: para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. O Romanos 14:8, que dice: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos. No tenemos que tenerle miedo a la muerte, porque la muerte ya la venció nuestro Señor Jesús. Y Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 15: ¿dónde está, oh muerte? Cuando suene la trompeta, porque va a sonar, créame que va a sonar, tenemos que escucharla. El Espíritu Santo en nosotros nos va a agudizar los sentidos, los oídos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, de tal manera que en ese instante vamos a subir a la presencia de Cristo cuando Él venga a las nubes con millones y millones de ángeles. Adán murió espiritualmente, momentáneamente también. Cuando Dios los desterró a Adán y a Eva y los sacó del huerto del Edén, yo creo que llegó a tener enfermedades, dolencias, molestias en su cuerpo. Llegó a envejecer físicamente. Llegó a tener pensamientos, dudas de tantas cosas que había allá afuera. Llegó a tener dolor cuando se enteró que su hijo Caín había matado el primer crimen, el primer asesinato en la tierra. Había matado a su hermano Abel. Llegó a tener tristeza porque su hijo Caín, ese que había matado a su hermano, había sido desterrado por Dios. Yo creo que llegó a llorar también, como Eva, como madre. ¿Cuántas madres hoy en día lloran y lloran y lloran por sus hijos? Pero dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, que cuando estemos en el cielo, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de nosotros. No sé si estamos escuchando. En el cielo ya no va a haber llorar. No vamos a derramar una sola lágrima. No habrá muerte. No habrá más llanto. No habrá clamor ni dolor. No le diremos a Dios, no clamaremos a Dios, no le pediremos nada a Dios, porque no habrá nada que pedir, porque lo vamos a tener a Él y vamos a estar en su presencia de Él y no vamos a tener necesidad de nada, porque Dios está con nosotros. No vamos a tener ningún dolor, ninguna enfermedad, porque las primeras cosas pasaron. Lo que estaba en la tierra pasó. Estaremos en el cielo, porque la gloria postrera de Cristo es mejor que la primera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando estemos en el cielo, todas las cosas van a ser nuevas. Estaremos en el cielo. Ningún mal entrará en el cielo. Hablábamos hace un momento de si lloramos porque hay robos, porque hay violencia, porque hay tanto mal, tanto pecado. Pero dice Apocalipsis 21:8 que los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No habrá más maldición. Apocalipsis 22:3.
Apocalipsis 22:15 dice que los hechiceros, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama la mentira estarán afuera. Dice, mas los perros estarán afuera. Es una palabra muy fuerte de parte del Señor Jesús en Apocalipsis. Hay una parábola ahí en el Evangelio según Mateo, donde el Señor Jesús da un panorama de lo que es el cielo y quiénes deben de estar en el cielo o quiénes puedan estar en el cielo. Mateo 22, versículos 9 al 14 dice, hermano, hermana, y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Cómo es esto? Este rey invitó a tantas gentes buenas y malas a entrar al banquete, sentarse al banquete. Pero hay algo importante, que conforme iban entrando al cielo, buenos y malos, él les iba dando un vestido especial para sentarse al banquete. Pero había un hombre ahí que no estaba vestido de boda, pero estaba sentado, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Esto es Hebreos. El libro de Hebreos nos dice que busquemos la paz y la santidad, sin la cual nadie veremos a Dios. Este hombre no era santo, este hombre no era salvo, este hombre no, y si fue salvo, descuidó su salvación. Y esta es una palabra, es una referencia que está dando el Señor Jesús, que no cualquiera va a entrar al reino de los cielos. No va a entrar nada malo, no va a entrar ninguna cosa mala, ningún pecado, ninguna mentira. Ni muy pequeña ni muy grande la mentira. Y termina diciendo el Señor Jesús, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Cuántos llamados han caído y han caído? El problema no está al caer, el problema es mantenerse caído y no quererse levantar. En el cielo vamos a estar vestidos de un vestido, valga la redundancia, de un vestido especial. Apocalipsis 19 dice que vamos a tener un vestido de lino fino, que son las buenas acciones del cristiano. Vamos a estar en el cielo y dice el Señor Jesús que seremos como los ángeles, no igual a los ángeles, sino como los ángeles. Y hay una pregunta que le hicieron al Señor Jesús los saduceos, que negaban que había resurrección de los muertos, y le preguntaron, Lucas 20, versículos 27 a 36, le preguntaron que había una mujer que tenía un marido, un esposo, pero ese esposo murió y no hubo descendencia. Y como él tenía varios hermanos, vino el segundo hermano y se casó con la mujer del que había fallecido, y también murió y no tuvo descendencia. Y vino el tercero hasta el número 7, y ninguno tuvo descendencia con esta mujer. Todos murieron y murió también ella. Y le preguntaron, Señor, en la resurrección
¿de cuál de estos 7 hermanos será la mujer de cada uno de ellos? ¿De quién de los 7 era mujer de ellos? Y el Señor Jesús le responde: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Los hijos de este siglo, en este mundo, se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueron tenidos por dignos, por salvos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos en Cristo, ni se casan ni se darán en casamiento. Porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. Y al ser hijos de la resurrección, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Tenemos una idea de esto? Vamos a estar en el cielo y vamos a ser como los ángeles. No nos vamos a preocupar por nada. En la iglesia me hicieron una pregunta en una ocasión, y ojalá y lo que vaya a mencionar no vaya a ser algo fuera de lugar. Pero en el cielo, dice el Señor, ni se casarán ni se darán en casamiento, porque seremos como los ángeles. ¿Qué tanto voy a reconocer a mi familia en el cielo? ¿Qué tanto me van a reconocer ellos si vamos a ser como los ángeles? ¿Qué tanto sentimiento vamos a tener en el cielo sabiendo que algún ser querido, algún familiar se quedó y no subió en el rapto y se quedó en la gran tribulación? Y acabamos de leer que no vamos a tener ni dolor, no vamos a sentir tristeza por los que se queden. Y lo dice el apóstol Pablo: no te entristezcas por los que se van a quedar, por los que están muertos, no tengas tristeza de ellos. Nos está anticipando el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Y en el cielo no vamos a tener tristeza. Eso quiere decir que no que vamos a ser insensibles a que algún ser querido se quedó. Porque en el cielo no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá muerte. Porque vamos a tener un cuerpo glorificado y una mente sana, inocente delante de Dios. En el cielo no habrá luna ni sol. Dice Apocalipsis 22:5: no habrá más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Termino. ¿Habrá alguna relación entre la tierra y el cielo? Ninguna. Ninguna. Jesús estuvo aquí en la tierra y vivió santo, y vivió apartado del pecado, vivió sin pecado. Se guardó delante de Dios porque oraba al Señor y pedía fuerzas a Dios, y Dios le mandaba ángeles para fortalecerlo. Déjeme terminar con estas palabras del Señor Jesús. Y como le dije hace un momento, ¿estamos preparados para ir a casa? El cielo es nuestra casa. Somos solamente peregrinos en esta tierra. No es nuestra residencia esta tierra. El Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, en Juan capítulo 17, dijo: Señor, no te pido que los quites del mundo. Hablaba de los apóstoles, sino que los guardes del mundo. Como no son de este mundo, yo tampoco soy de este mundo. Nos vamos a casa, hermanos. Tenemos que irnos a casa. Apocalipsis 22:7, versículo 17 y versículo 20 dice el Señor Jesús: he aquí, vengo pronto,
Mire esta palabra con la cual empezamos al principio en Mateo 5. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de este libro. Bienaventurado, doblemente feliz. Bienaventurado. Versículo 17. El espíritu y la esposa dice: ven. Usted como yo, como iglesia, somos la esposa de Jesús, o la próxima esposa de Jesús. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros anhela fervientemente al esposo. Y le decimos al esposo: ven, Jesús. Y el versículo 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Y nuevamente nosotros respondemos: sí, ven, Señor Jesús. Hace un momento le decía que nos tenemos que ir a casa y que tenemos que estar con los sentidos ejercitados en la palabra de Dios. Estamos en nuestros hogares, aprovechemos, leamos la Biblia. Hermano, podríamos leer la Biblia, toda la Biblia. Hemos estado en cuarentena y faltan estos días de este mes y podremos terminar la Biblia leyéndola diario. Podemos hacerlo. El Señor Jesús va a tocar la trompeta en aquel día final. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18 dice: porque el Señor mismo, Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que murieron, que están en esos sepulcros, pero murieron en Cristo, van a resucitar primero. Son los primeros que van a oír. La semana pasada hablamos de esto, que van a escuchar, van a saber escuchar y van a ser levantados de los sepulcros. Versículo 17 dice: y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor Jesucristo. Por tanto, dice el Señor, alentaos los unos a los otros con estas palabras de la Biblia. Alentémonos, esforcémonos. Vámonos a casa, hermanos. ¿Quiénes estamos preparados con vestido blanco, sin arruga, sin manchas? Limpiemos estos vestidos. Ahora, si tú tienes fallas, errores y ese pecado persiste ahí, es el momento de orar, es el momento de pedir a Dios por su sanidad espiritual primero nosotros, y sanidad física. Necesitamos estar sanos en nuestros cuerpos para saber buscar a Dios, para saber servir a Dios, para saber regresar a la iglesia en el momento que así se decida. ¿Estamos preparados para ir a casa? Preparémonos. No nos aferremos a las cosas de este mundo. Son necesarias, pero indispensable es Jesús. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Dios les bendiga, mis hermanos. Ojalá y hayamos entendido esta palabra, que la hayamos comprendido, de la relación, si hay relación entre el cielo y la tierra. Y mi respuesta es no. No es nuestra ciudadanía esta tierra. No se aferre a ella. Vamos a orar por salud. Vamos a orar para que el Señor fortalezca a mis hermanos, hermanas que han perdido algún ser querido. Si es por esta pandemia o por otra causa, oremos por los que están enfermos y pidámosle al Señor para que el Señor los sane. Oremos, porque necesitamos
ser rescatados por Dios diariamente. Oremos, hermano, hermana, para que el Señor siga bendiciendo su economía, siga bendiciendo su alimento diario en su casa. Todavía no termina esta contingencia. Oremos por usted, hermana, por usted, madre, por la esposa, por este día que se celebra, se festeja el Día de las Madres. Dios les bendiga, mamás. Dios les bendiga, esposas. Dios les bendiga, hermanas que tienen familia y que tienen esa bendición, esa bienaventuranza de Dios de ser madres. Dios les bendiga. Oramos al Señor. Oramos. Padre, te agradecemos, Señor, por esta tu palabra. Te damos las gracias, Dios, porque somos solamente, Señor, peregrinos en esta tierra. Te damos las gracias, Padre Celestial, porque, Señor de la gloria, hemos vivido tantos años en esta tierra que muchos o algunos la han atesorado. Y nuestro tesoro no es esta tierra, nuestro tesoro está en los cielos, donde tú estás, Señor Jesús. Tú fuiste a preparar lugar para que donde tú estás, nosotros también estemos, Señor. Te agradecemos, Dios. Te agradecemos, Señor, por tus misericordias. Te agradecemos, Señor, porque, Señor, tú vas a enjugar toda lágrima en nuestros ojos. Porque vas a quitar toda dolencia, toda molestia en nuestros cuerpos. Te agradecemos, Señor, por la sanidad de mis hermanos y hermanas que estén con alguna molestia, algún dolor. Y oramos a Cristo Jesús, que por sus llagas sean sanados, sean curados en tu nombre, Jesús de Nazaret. Oramos, Señor, para que sigas bendiciendo la economía de mis hermanos y hermanas, de las personas, Señor de la gloria, que están sufriendo por la economía, Padre, que están saliendo, exponiéndose, Señor, porque necesitan obtener dinero para poder comer. Guárdalas en tus manos benditas, Padre. Oramos, Dios, para que tú sanes, restaures la salud de los enfermos en los hospitales, en las casas, en cada parte del mundo, Señor. Oramos, Señor, para que tú guardes en tus manos a los doctores, a todo el cuerpo médico. Los sigas guardando en tus manos, Señor, librándolos de todo contagio, de toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que tú bendigas, suplas toda necesidad de los hogares de mis hermanos y hermanas, Señor. En sus mesas hay alimento diario. Que haya esa provisión diaria, Padre. Que bendiga su alacena, que bendiga su pan, su trigo, su aceite, su vino. Bendícele, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendice los peces y los panes en cada hogar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias. Gracias, Dios. Amén. Amén, amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Reciban un saludo de su servidor, Pastor Francisco Herrera González. Recuerde que nos vemos de hoy en 8, si Dios no viene antes, y que pronto estaremos en la iglesia de Jesús, Lirio de los Valles. Dios les bendiga.